¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Luis Alfredo Melior. A continuación les presento las efemérides de Venezuela para esta semana. El 11 de octubre de 1816 se lleva a cabo la batalla de El Yagual. En ella se enfrentaron las fuerzas patriotas bajo el comando del general José Antonio Páez junto al general Francisco de Paula Santander contra los realistas comandados por el coronel Francisco López, quien termina huyendo con 1000 jinetes hacia San Fernando de Apure, siendo capturado y ejecutado por Páez. Y en 1858 nace en Capacho, estado Táchira, Cipriano Castro, militar y político que se convirtió en el presidente de facto de los Estados Unidos de Venezuela entre 1899 y 1908, tras el triunfo en la Guerra Civil de la Revolución Liberal Restauradora. Para 1872, el presidente Antonio Guzmán Blanco crea la Gaceta Oficial de Venezuela. En 1980, el médico e inmunólogo caraqueño Baruch Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina. Celebramos el Día Internacional de la Niña, el Día Mundial del Dulce de Leche y la festividad de San Juan 23. El 12 de octubre de 1878 se crea la primera compañía petrolera de Venezuela, llamada Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. Su producción apenas alcanzaba para dotar de querosén a las ciudades vecinas. Funcionaba en la hacienda La Alquitrana, a través del pozo Eureka, y fue fundada por Manuel Antonio Pulido Pulido, José Antonio Baldó Pulido, Ramón María Maldonado, José Gregorio Villafañe, hijo, Rafael Rincones y Carlos González Bona. Su importancia fue no solo ser la primera empresa petrolera creada por un grupo de venezolanos, sino que realizó todas las actividades propias de la industria petrolera, tanto aguas arriba como aguas abajo: extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos en Venezuela. Te invito a ver el capítulo de la nacionalización del petróleo en Venezuela, en el que el historiador Dr. Rafael Arraiz Luca hace un resumen muy interesante y completo sobre el tema petrolero. En 1901 nace en Carora, estado Lara, Pastor Oropesa, médico pediatra, investigador y docente venezolano, considerado el padre de la atención materno-infantil, los estudios de pediatría y del conocimiento de la puericultura en Venezuela. Y en 1961 se inaugura el Museo de Arte Colonial de Caracas en la Quinta Nauco. En ella se exhiben objetos y artículos de la época colonial, permitiendo apreciar cómo vivían los venezolanos en ese entonces. Se encuentra ubicada en la avenida Panteón, parroquia San Bernardino de Caracas. Es un lugar que recomendamos visitar al menos una vez. Para 1970 se inaugura en Caracas el Museo de Transporte Guillermo José Schell. En sus más de 20.000 metros cuadrados se conservan piezas ferroviarias, aviones, automóviles, carruajes, maquetas, objetos curiosos asociados a los medios de transporte que revelan la evolución de los medios de transporte en Venezuela. Y en 1993 se inaugura el planetario del Museo de los Niños de Caracas. Celebramos el Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena, el Día Mundial contra la Artritis y la festividad de la Virgen del Pilar. El 13 de octubre de 1822, Simón Bolívar escribe Mi delirio sobre el Chimborazo, en el que demuestra su talento poético y literario, dejando una profunda reflexión sobre el universo y el tiempo, siendo una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX, siendo el único escrito de Simón Bolívar bajo el género de la poesía. En la descripción de este video les dejo un enlace donde podrán leerlo y descargarlo en español y en inglés. En 1994 se crean las parroquias San Bernardino y San Pedro en Caracas. Es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres y el Día Mundial contra la Trombosis. El 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibe en la iglesia de San Francisco de Caracas, de manos del gobernador de la ciudad, Cristóbal Mendoza, el título de Libertador de Venezuela y Capitán General de los Ejércitos, como reconocimiento a su lucha por la independencia. Mientras tanto,
se libra la batalla de Mosquiteros, una victoria de los patriotas al mando del general Vicente Campo Elías y los realistas comandados por José Tomás Boves. En 1905 nace Isaac Pardo, intelectual venezolano. Es el Día Mundial de la Espirometría, el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, el Día Mundial de la Normalización y el Día de la Costurera y los Trabajos Textiles. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Es muy fácil, solo da clic en el logo de nuestro canal en la parte inferior derecha de este video. Continuamos. El 15 de octubre de 1726 nace en La Victoria, Estado Aragua, Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del libertador Simón Bolívar. Y en 1865 muere en Santiago de Chile Andrés Bello, filósofo, poeta, ensayista, traductor, educador, diplomático, político caraqueño, considerado como uno de los humanistas más importantes de América. Maestro de Simón Bolívar durante un corto tiempo, participó en el proceso de independencia de Venezuela, integrando junto a Luis López Méndez y Simón Bolívar la primera misión diplomática a Londres, donde residió hasta 1829, cuando, junto a su familia, se traslada a Chile, contratado por el gobierno de ese país. Desarrolló grandes obras en el campo del derecho y las humanidades. En Santiago de Chile fue senador y profesor, además de dirigir varios periódicos locales. Como jurista, fue el principal impulsor y redactor del Código Civil de Chile, una de las obras jurídicas americanas más novedosas e influyentes de su época. Y bajo su inspiración y con su decisivo apoyo, en 1842 fue creada la Universidad de Chile, siendo su primer rector, cargo que ocupó por más de 20 años. Entre sus principales obras literarias destacan la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, los principios del derecho de gentes, el poema Silva a la agricultura de la zona tórrida y el ensayo Resumen de la historia de Venezuela, entre muchas otras. En la descripción del video les dejo un enlace en el que podrán leer y descargar el poema Silva a la agricultura de la zona tórrida. En 1872 se publica el primer número de la Gaceta Oficial de Venezuela. En 1953 inicia sus actividades el Banco Provincial de Venezuela. Y en 1965 se funda el equipo Tigres de Aragua. En 2020, la escritora y poeta venezolana Yolanda Pantin es galardonada con el Premio Internacional de la Poesía Federico García Lorca. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial del Lavado de Manos y la festividad de Santa Teresa de Jesús. El 16 de octubre de 1814 se enfrentan las fuerzas patriotas de la Segunda República de Venezuela y los realistas en la batalla de El Salado. Las fuerzas patriotas al mando de Manuel Piar son derrotadas por un vuelvan caras sorpresivo por parte del bando realista al mando de José Tomás Boves, haciendo que Piar decida huir con sus oficiales en un bote por el río cercano. En 1817 muere fusilado en Angostura del Orinoco Manuel Carlos Piar, militar venezolano de origen curazoleño, luego de ser capturado en Aragua de Maturín por el general Manuel Cedeño. Es llevado a juicio según el decreto de conspiradores de agosto de 1813 y condenado a muerte por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración, siendo presidente del Consejo de Guerra su paisano el almirante Luis Brión y el fiscal Carlos Sublet. Te invito a ver el breve capítulo que le dedicamos a Manuel Carlos Piar en nuestro canal para que conozcas un poco más sobre su historia. En 1886, el presidente Antonio Guzmán Blanco inaugura la primera Casa de la Moneda de Venezuela con el nombre de Casa de la Moneda de Caracas. En 1889, el presidente Rojas Paul decreta la creación de las parroquias de San José y La Pastora en Caracas. En 1944, muere en Buenos Aires, Argentina, Rufino Blancos Fombona, escritor, diplomático y editor caraqueño. Y en 1996 muere en Caracas Leopoldo Sucre Ficarella, ingeniero y político nacido en Tumeremo, Estado Bolívar. Celebramos el Día Mundial de la Alimentación, el Día del Anestesiólogo, el Día Internacional de la RCP
y el Día Mundial del Pan. El 17 de octubre de 1813, Simón Bolívar promulga el reglamento sobre los uniformes, divisas y graduaciones de los ejércitos de la República de Venezuela, reemplazando los grados del ejército español. En 1828 muere en Maracaibo, estado Zulia, Ana María Campos, heroína, guerrera y mártir, nacida en los puertos de Altagracia, estado Zulia. Es conocida por sus acciones durante la ocupación del lago de Maracaibo por parte de Francisco Tomás Morales, quien después de escuchar los intentos de Campos de ayudar a la revolución, la acusa de organizar reuniones clandestinas para derrocar la corona y procede a su arresto. Una de las pruebas aportadas fue algo que dijo en una de las reuniones secretas: si Morales no capitula, monda, que en lenguaje de la época significaba: si Morales no se rinde, muere. Morales la interrogó personalmente y ella confesó haber dicho esa frase, que ya se había convertido en un canto popular en Maracaibo. Ella se negó a pedir disculpas a España y fue sentenciada a ser flagelada públicamente. Después de cada latigazo le preguntaba si quería arrepentirse y ella siempre respondía: si no capitula, monda. Luego de torturada, fue liberada. En 1937 nace en Caracas Aída Navarro, cantante mezzosoprano y profesora. En 1977, la Plaza El Venezolano en Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional. Y en 1991 se inaugura en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, el Estadio Alfonso Chico Carrasquel, sede de los Caribes de Anzoátegui. Celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Día de la Dignificación de los Motorizados y el Día Mundial contra el Dolor. Con esto finalizamos las efemérides de esta semana en Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos que este contenido haya sido de provecho y agrado para todos. Si te gustó, compártelo con familiares y amigos. Los esperamos el próximo lunes y que la pasen muy bien. Tengan todos una feliz semana.